Hola, apasionados del trading, bienvenidos de nuevo, lunes 23 de marzo, en el que vamos pues a analizar la situación de todos los pares para posteriormente pues durante la semana poder decidir entradas. Semana pasada cerramos con un buen resultado de 624 pips con la cuenta reto, una cuenta que inicialmente estaba en 100 y que actualmente al cerrar dicha semana ya la hemos doblado. Si queréis saber los orígenes de dicha cuenta, os dejo el enlace en la parte superior derecha. Y para cualquier cuestión, pues me podéis encontrar todos los días al pie del cañón en el grupo de Telegram, totalmente gratuito. El enlace lo tenéis tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijo que siempre os dejaré en los vídeos que vaya publicando en el canal. Todos los que estáis buscando formación de calidad, análisis, entradas en vivo, sesiones Zoom, todo ello lo tenéis gratis y os podéis informar en el grupo de Telegram. No necesitáis pagar por cursos carísimos que prácticamente, pues bueno, son videocursos, muchos de ellos de efectividad cuestionable. Y en mi caso siempre estoy en directo con vosotros con sesiones muy dinámicas, respondiendo a todas las dudas, además de siempre estar a vuestra disposición en el grupo de Telegram. Pasamos pues al análisis de los pares de esta semana. Empezamos con el euro dólar, terminamos la semana pues con un movimiento bajista, tendencial, que ya continuaba de la semana pasada. Aquí hemos visto que se ha formado prácticamente, digamos, el viernes una sección. Podríamos marcar aquí ya una zona de soporte. Eliminaremos este de aquí. Una zona de soporte y a la espera de lo que pueda decidir hoy. En este caso tenemos un balance inicial, de momento, pues bueno, ha intentado romper ligeramente hacia el alza, pero para continuar realmente con las bajadas deberíamos esperar a que rompa pues esta zona que hemos marcado, que son los 1.06524, además de lógicamente romper el mínimo para poder continuar con dichas bajadas durante la siguiente semana. En caso de buscar, digamos, largos, deberíamos esperarnos a que rompiera esta directriz de la parte superior. En este caso, si veis esta sección, pues es un doble suelo. Deberíamos esperarnos a que rompiera esta directriz de aquí, que son los 1.08301, para poder decidir largos, teniendo en cuenta que tenemos pues diferentes resistencias de POX de semanas pasadas a tener en cuenta en caso de decidir largos. Teníamos que revisar si estos POCs, digamos, pueden resultar, digamos, de reacción, o sea, que el precio pueda reaccionar en esas zonas. Esto, pues, perfectamente lo podríamos ver, digamos, poniendo un gráfico diario. En este caso, pues, tenemos el 10914, que lo podemos poner aquí. Verificamos la línea 10914, ya tenemos una puesta, y el siguiente que hemos dicho que es 10880. Añadimos el siguiente 10880. Perfecto, ampliamos la zona un poquito y vemos que efectivamente, pues bueno, de momento vemos que sí que ha habido reacción en esta zona de a donde están, digamos, estos dos soportes que hemos marcado, y tenemos que ver si son zonas sensibles o han sido sensibles en el pasado. Efectivamente aquí vemos que sí que ha reaccionado el precio en dichas zonas. Aquí también, como estáis viendo, como zona de soporte. Aquí también en este rango, justo en la zona de donde tenemos las dos líneas. Aquí también. Con lo que efectivamente debemos estar atentos a dichas zonas, porque son zonas a donde el precio realmente pues puede reaccionar. Aquí en diario estáis viendo pues bueno la bajada importante que ha tenido. Aquí tenemos un martillo invertido, que generalmente un martillo invertido justo en un movimiento tan fuerte, un martillo invertido nos puede indicar reversión. Ya veremos si realmente esa reversión finalmente se activa, pero para que se realice
ese setup tendríamos que esperarnos a lo que os he comentado, a que se rompa esta directriz después de realizar este doble suelo, que aquí también se puede llamar esto, también se le llama sección a esta parte de aquí. Y deberíamos esperar a que se rompa la directriz a la parte superior para poder considerar largos. Ya estaríamos dentro del área de valor de la semana pasada y en principio pues si buscáramos largos tendríamos que tener en cuenta estos dos líneas, estas dos POCs de semanas pasadas que pueden actuar como resistencias. Entonces, pues bueno, para movimientos más claros ya tendría que ser pues en la parte superior, que efectivamente ya tenemos una zona bastante más limpia a la hora de buscar largos. Siempre teniendo en cuenta, como estáis viendo, que dejo marcados los números redondos que para mí son muy importantes. Son zonas a donde el precio suele reaccionar también y hay que tenerlas en cuenta. Como todo, hay que ver qué zonas de números redondos han reaccionado más el precio, que es a donde pues en un futuro pueden seguir reaccionando, y entonces pues esto nos ahorra mucho trabajo a la hora de trazar líneas de soportes y resistencias. Entonces pues actualmente lo tenemos así, lo que es la situación del euro dólar. También aquí podríamos marcar una zona de una dinámica. Vamos a ampliarla, vamos a reducir un poquito para que se vea mejor y estrechamos esta dinámica. Perfectamente el precio está rebotando 1, 2, 3, 4, 5, o sea que es una dinámica válida, o sea, una resistencia oblicua que es válida por el número de toques que ha dado, o sea que es importante, con lo que para buscar largos deberíamos esperarnos pues primero rotura de la línea dinámica, además también después de la directriz que hemos marcado aquí después de este doble techo, perdón, doble suelo. Y esta es la situación que tenemos ahora mismo en el euro dólar. Como siempre nos vamos a esperar a cómo se va desarrollando el lunes para después decidir en días posteriores. De momento el balance inicial que estáis viendo, el balance inicial ha sido roto ligeramente por la parte superior, pero ahora ha vuelto otra vez dentro del rango de balance inicial. Y bueno, pues a esperar a que cómo termina el día con este par. Vamos a pasar al siguiente, que es el euro contra el australiano. Bueno, aquí tenemos el euro contra el australiano. Como veis, el profile ha sido muy amplio por la volatilidad que hay ahora mismo. Como estáis viendo, pues bueno, el profile ha sido alcista completamente. El balance inicial, pues prácticamente ha sido roto. Como estáis, os fijáis, digamos, el balance inicial ha sido roto limpiamente hacia el alza. Y bueno, ya lo estáis viendo el movimiento direccional fuerte que ha habido, ¿no? Ahora mismo, el día de hoy, pues bueno, el balance inicial de momento, como estáis viendo, no se ha roto. De momento, seguimos dentro del rango del balance inicial, aparte también que estamos dentro del área de valor de la semana pasada. En este caso, bueno, venimos de movimientos alcistas, como estáis viendo, de semanas pasadas. Estáis viendo que continuado aquí un rango, tenemos aquí un rango de la semana del 17 de febrero y a partir de aquí pues bueno, todas las semanas han sido prácticamente, todas han sido alcistas prácticamente. En principio, en largo plazo, medio largo plazo, estamos viendo, digamos, que el par está alcista. Ahora mismo lo que tendríamos que esperarnos es, una vez que se desarrolle el lunes, ver dónde termina el precio, pero inicialmente, pues tal como está, para poder nosotros decidir largos, deberíamos esperarnos a dónde cierra, pues para ver si podemos buscar un objetivo hasta el área de valor alta de la semana pasada, que es en 1,87436. En caso de romper esta área de valor, pues ya tendríamos un movimiento bastante limpio hacia el alza hasta este pico máximo, que estaríamos hablando de los, bueno, prácticamente el número redondo 1,98. Vamos a reducir un poco la vista para ver si vemos algo más claro.
alguna puntuación más. Y pues bueno, prácticamente aquí podemos ver que tenemos pues un banderín. Vamos a trazar. Un banderín que podemos esperar a ver por dónde rompe. En caso de que rompa a la baja, como siempre deberíamos confirmar esa rotura, y a la hora de buscar cortos, ojo, porque deberíamos esperarnos a romper el POC de la semana pasada, que actúa como soporte importante en 1,83,230. A partir de aquí sí que podríamos buscar cortos hasta el área de valor baja, que es en 1,80098. Para largos, que sería lo ideal, porque estamos, digamos, en una tendencia alcista en este par, deberíamos esperarnos rotura pues de este banderín hacia el alza, y mejor que mejor pues rotura del área de valor alta de la semana pasada en 1,87,435. De momento este par también lo vamos a vigilar, porque a esperar a ver por dónde finalmente rompe, si rompe o no rompe limpiamente por un sentido o por otro, y con respecto a su balance inicial, o en cambio pues puede quedar balanceado, que también pues está ese caso, ¿no? Que pueda quedar balanceado dentro de su propia área de valor. Aún así vamos a marcar su rango para vigilarlo en posteriores días. Pasamos pues a la euro libra. Euro libra, pues hemos tenido también una semana alcista importante, fuerte. También la anterior semana tuvimos una semana alcista, la anterior ya no tanto, que fue bueno, digamos un rango para posteriormente continuar con la tendencia, y que venimos pues de otro profile, digamos, con tendencia también alcista. Vamos a cerrar el terminal para que lo veamos mejor. Como veis, tenemos, digamos, también esta semana que fue alcista. Aquí se mantuvo en rango para posteriormente continuar, romper el rango y continuar hacia el alza, y esta última semana que fue alcista. Con lo que pues tenemos, digamos, un par que está, digamos, completamente hacia el alza, bastante potente, con lo que vamos a ver lo que vemos hoy lunes. Hoy lunes también su balance inicial de momento no ha sido roto en ningún sentido, o sea que de momento no tenemos aún intencionalidad. Tendremos que esperar el desarrollo durante el día a ver por dónde rompe finalmente. Lo ideal sería que rompiera también hacia el alza para continuar pues, con la tendencia principal. Recordad que siempre lo más ideal, sobre todo con operaciones swing, es ir a favor de la tendencia principal, y bueno, y claramente estamos viendo que este par es alcista, y hay que esperar a ver cómo se desarrolla durante el día. Estamos dentro del área de valor de la semana pasada, con lo que en caso de que rompa, que es lo que esperaríamos inicialmente, que rompiera el balance inicial por la parte superior, yo me esperaría a que rompiera el área de valor alta de la semana pasada en 0,93,175 para evaluar compras. Para evaluar ventas, pues deberíamos esperar que efectivamente el balance inicial rompa limpiamente a la baja, y seguramente ir a buscar el POC no visitado de la semana pasada, lógicamente, que lo tenéis aquí en magenta. Y en caso de romperlo, pues una confirmación de corto sería que inicialmente rompiera el área de valor baja, que sería los 0,90573, y a partir de ahí evaluar cortos. Con un objetivo inicial, estáis viendo que aquí tenemos otro POC no visitado en 0,8732, que sería pues un objetivo perfecto. Recordad que los POCs no visitados son zonas a donde el precio, en caso de que rompan y vayan en esa dicha dirección, son imanes a los que el precio suele ir, y que Market Profile nos los marca perfectamente para buscar objetivos. Pasamos al euro canadiense. El euro canadiense tuvimos también pues una semana prácticamente los primeros días alcista, para posteriormente retroceder a la baja. Su balance inicial pues fue roto pues prácticamente, vamos a hacer un zoom, pero creo que fue roto prácticamente limpiamente al alza. Efectivamente fue roto limpiamente hacia el alza, y como estáis viendo pues bueno, tuvo el resto de días pues alcistas,
hasta, digamos, el día 18, día 19, el día 19 que comenzó a retroceder, hasta que finalmente pues incluso pues quedó por debajo de la apertura del lunes. Entonces, pues bueno, este par tenemos aquí pues el balance inicial, que de momento tampoco ha sido roto. Bueno, estamos a lunes, es normal, tenemos que esperar a ver cómo se va desarrollando. En este caso, pues bueno, para continuar con los largos, pues tendríamos que esperarnos a que rompa diferentes POCs. En este caso tenemos el POC de esta semana en 1.5564 y después tenemos el POC no visitado, lógicamente, de la semana pasada en 1.5634. En caso de que rompiera estos dos, pues sí que tenemos ya una zona despejada hasta el área de valor alta en 1.58309. El par también, como estáis viendo, a medio plazo, largo plazo es más alcista. Tenemos esta semana alcista, esta también. Esta fue balanceada, como estáis viendo. Veis el balance inicial y cómo es la distribución, balanceado completamente. Y en este caso, después, pues bueno, esta semana pasada, pues sí que hubo un movimiento impulsivo hacia el alza que también corrigió en la misma semana, haciendo después, pues bueno, en esta zona un doble suelo con fake, o sea, con rotura en falso para enganchar a más vendedores. Y bueno, como siempre, vamos a esperarnos a ver cómo va sucediendo el lunes para después, posteriormente, ir decidiendo entradas. En este caso, pues lo ideal sería buscar largos, que iríamos a favor pues, de la tendencia principal, pero tenemos estos dos POCs que nos van a actuar como zonas de resistencia. Para buscar largos aquí, realmente pues tendríamos que esperarnos a que se mantuviera el precio por debajo del área de valor de la semana pasada en 1.54, 2.57, y esta zona que tenemos aquí sí que podríamos buscar hasta el mínimo de la semana pasada, sí que podríamos buscar algún corto. Tenemos un rango de unos 100, casi 200 pips prácticamente, o sea que hay la posibilidad de poder buscar aquí un corto en contra de la tendencia principal, pero debemos esperarnos, digamos, a ver si realmente pues al final rompe el balance inicial limpiamente a la baja. Este es el primer paso, debemos esperar, digamos, a que su balance inicial, pues cómo se va sucediendo durante el lunes, y en caso de que finalmente no rompa, pues y se mantenga en rango, pues nada, lo dejaremos estar. Pasamos al euro franco suizo. El euro franco suizo, como estáis viendo, pues prácticamente es un par que está en rango, como estáis viendo, digamos, todas las semanas están prácticamente en un mismo rango, con lo que no tenemos a largo plazo pues una tendencia clara. Tuvimos la semana pasada, digamos, un balance inicial que fue, como estáis viendo, se rompió por ambos lados, y generalmente cuando ocurre eso, normalmente la semana suele suceder en rango, y efectivamente, como estáis viendo, pues estuvo en un rango algo amplio, pero estuvo enrangado. También ya estáis viendo cómo es la distribución balanceada, y vamos a ver pues lo que sucede esta semana. Si aquí ampliamos un poco, estamos viendo que por el momento su balance inicial ha sido roto al alza. Para considerar, digamos, largos, pues deberíamos esperar a que realmente el lunes terminara pues por encima de los 1.0554, con un objetivo pues antes de llegar a su área de valor alta de la semana pasada, en 1.05738. En caso de que se rompa, pues tenemos este otro tramo hasta el POC de esta semana del 8 de marzo, que es 1.0592. Aquí aproximadamente hay unos 17 pips, o sea, la verdad es que no lo veo muy aprovechable de momento este par. Ya estáis viendo que digamos no hay una tendencia clara, los POCs, las áreas de valor se están también pisando entre ellas la mayoría de las veces, y lo mejor es en principio de momento desestimar este par, aunque ya nos está indicando que la rotura ha sido hacia el alza. Tenemos que esperar que realmente se confirme hacia el alza.
En caso de que queráis entrar en este par, pues ya tendríais que iros a temporalidades más bajas, 5 minutos, para buscar pues entradas pequeñas, porque ya estáis viendo que bueno, los rangos, digamos, entre soporte y resistencias es mínimo. En este caso aquí tenemos 17 pips, lo que podríamos aprovechar, pero ya estáis viendo la confluencia de POCs de semanas pasadas que hay. Tenemos aquí el 10650, que es un POC no visitado, 10636, 10616, 10612. Tenemos bastantes zonas a donde el precio pues puede reaccionar y rebotar, y entonces pues no lo veo viable esta semana este par de momento. Pasamos al euro neozelandés. El euro neozelandés, pues tuvimos la semana pasada, pues como estáis viendo, un movimiento bastante fuerte hacia el alza, que después pues bueno, tuvo su corrección el jueves, y después ya se mantuvo también en un rango el viernes, pero que inicialmente, como estáis viendo, pues tuvo un movimiento bastante impulsivo hacia el alza. La semana anterior pues se mantuvo dentro del rango del lunes, como estáis viendo, tuvo un lunes bastante amplio que finalmente rompió a la baja, pero que se mantuvo en dicho rango. No hubo tendencia. Este más de lo mismo, como estáis viendo, completamente enrangado, una semana enrangada. Este sí que tuvo un movimiento impulsivo continuado hacia el alza, o sea que estamos viendo más o menos una tendencia alcista, no fuerte, porque estamos viendo días bueno, semanas de rango combinado pues con algunas semanas un poco impulsivas, o sea que no es una tendencia alcista que podamos considerar sana en el sentido de su fuerza, ¿no? Entonces pues vamos a eliminar esto, que seguramente se nos ha quedado de otro par, porque como vamos arrastrando al mismo gráfico, esto lo hago para que no se ralentice el MetaTrader. Ten en cuenta que el indicador de MetaTrader de Market Profile no podemos tener muchos pares abiertos porque consume muchos recursos, o sea que si lo utilizáis, pues procurar tener pocas ventanas abiertas, y si queréis tener más abiertas pues tiene que ser un equipo potente, ¿no? En mi caso pues tengo un i5 con 16 GB de RAM, que con esto sí que perfectamente puedo tener bastantes ventanas abiertas, pero por ejemplo tengo otro portátil, un i3, que en ese pues sí que como pongas tres ventanas de Market Profile ya se queda bastante saturado. Es un indicador que consume bastantes recursos, pero para mí es el mejor indicador de Market Profile que hay para MetaTrader. Lo tenéis de forma gratuita en la página web, en zonadetrading.net, y también me lo podéis solicitar por el grupo de Telegram. Bien, el euro neozelandés, como estáis viendo, lo que hemos visto, pues que ha tenido una semana pasada pues alcista, fuerte. Su balance inicial, vamos a expandir un poco, vamos a ver cómo fue su balance inicial. Como estáis viendo, no fue limpio, estáis viendo que rompió un poco por arriba, también un poco por abajo, eso ya no me gusta mucho a la hora de buscar entradas, pero que después pues tuvo este movimiento impulsivo hacia el alza. De hecho en este par no entramos la semana pasada. Cuando ya veo que el balance inicial no es roto limpiamente, ya lo desestimo generalmente. Vamos a ver cómo sucede el de esta semana. De momento empezamos también dentro del rango, o sea que no se ha roto, como estáis viendo, el balance inicial. Y estamos pues prácticamente, bueno, ha hecho una rotura en falso, por decir de manera, ha hecho una rotura en falso de lo que es el área de valor de la semana pasada, y ya veremos a ver si realmente pues consolida por encima del área de valor. En caso de consolidar por encima del área de valor, pues sí que tenemos, como estáis viendo, un recorrido bastante amplio hacia el alza. Entonces, si el balance inicial de hoy es roto por la parte superior, podríamos considerar buscar largos hasta esta zona de aquí, o sea que tenemos una zona muy amplia, en 1,99, 2,58 estamos hablando de una distancia de 821 pips, o sea que tenemos aquí buenas oportunidades en caso de que finalmente hoy lunes rompa su rango hacia el alza. Para considerar cortos en este par, que ya sería pues bueno, ir en contra de la tendencia a medio plazo de este par, pues sería
sí que estamos dentro de su propia área de valor, o sea que si rompe su balance inicial por la parte inferior, sí que podríamos ir a buscar el POC no visitado la semana pasada, que lo tenemos en un 84,92, en esta zona de aquí. Veremos a ver cómo va sucediendo este par para mañana. Pasamos al euro-yen. Recordad que estos análisis los estoy haciendo, digamos, en tiempo real. No me los preparo. Esto se está haciendo, pues aunque se está grabando, pero lo estoy haciendo ahora hoy lunes por la mañana y directamente cuando termine lo subiré. O sea que no están preparados. Estoy analizando ahora al momento, tal cual lo que estoy viendo, para que vayáis viendo, digamos, pues como los pasos que se van realizando a la hora de preparar los setups durante la semana, ¿no? Lo que hace pues un trader profesional pues al inicio de la semana. Tenemos el euro-yen, que el euro-yen, como estáis viendo la semana pasada, pues completamente balanceada. Esto lo vemos, es la ventaja que tenemos con el Market Profile, que lo vemos de un solo vistazo. Estáis viendo que en forma de D, está un profile muy balanceado. Eso significa rango. Como estáis viendo, perfectamente ha estado en rango durante toda la semana. Vamos a disminuir un poco la vista para ver la tendencia que ha llevado. Estamos viendo que la semana anterior, pues prácticamente casi más de lo mismo, su balance inicial, estáis viendo que rompió a la baja, pero que finalmente no continuó con dicha rotura, sino que se mantuvo e incluso rompió por la parte superior, pero no llegó muy lejos. Si estáis viendo, pues ha reaccionado aquí en la zona que tenemos diferentes POCs, ¿no? En 120.08, 119.90 y 119.82, una confluencia de POCs que es contra más hayan, pues más reacción va a tener el precio en esa zona, o sea, que se va a frenar, ¿no? Después tenemos la semana anterior, más de lo mismo también, hizo una ligera rotura hacia el alza, pero nada, no consiguió superarla, con lo que este par no tenemos una tendencia, como estáis viendo, clara. Prácticamente estáis viendo, mira, todas estas semanas estáis viendo que todas en rango prácticamente. Esta semana sí que fue algo alcista, pero si os fijáis, el lunes rompió hacia el alza para posteriormente el martes romper a la baja y después el miércoles continuar hacia el alza. O sea que no tuvo un movimiento que se llama que pueda considerar yo aquí limpio para buscar largos en este caso. Con lo que este par, pues bueno, queda prácticamente desestimado porque si os fijáis aquí, bueno, su balance inicial por el momento sí que ha sido roto a la baja. Aquí lo único que podríamos buscar serían cortos en caso de que se rompiera y confirmara la rotura del área de valor baja, se mantuviera por abajo, buscando pues un objetivo en 117.12. Estamos hablando más o menos que aquí hay un rango de unos 70 pips aproximadamente, con lo que bueno, algo se podría aprovechar en caso de que eh, finalmente confirme la rotura a la baja. De momento el balance inicial, como estáis viendo, sí que ha sido roto el día de hoy ha sido roto a la baja. Entonces si se confirma esta rotura, pues sí que podríamos buscar un pequeño recorrido aquí hasta el 117.12. Por la parte superior ya nada, porque ya no sería un setup efectivo, correcto, ya que pues si estamos viendo que el balance inicial ha sido roto a la baja, pues en este caso ya no busco, digamos, recorridos hacia el alza. Pasamos al australiano contra el yen. El australiano contra el yen sí que tenemos una tendencia a medio plazo bastante fuerte, como estáis viendo, de semanas pasadas, bajistas completamente. Aquí sí que ha habido un rango, después se rompe este rango con esta semana, rompiendo el rango de la semana pasada, la semana anterior. Aquí tenemos otra vez otro rango para continuar otra vez con otro movimiento bajista y este también otro movimiento bajista que rompe con el mínimo de la semana anterior. Lo que ocurre que esta semana no es esta semana pasada no ha tenido un movimiento, digamos, continuo, por decirlo de una manera, bajista, porque si estáis viendo, pues sí que tuvo lunes, martes y miércoles, incluso parte del jueves sí que lo tuvo a la baja, pero después empezó a recuperar.
Sí que la rotura fue limpia, como estáis viendo, fue limpia a la baja y entonces pues aquí pues sí que se podían haber buscado cortos. Ahora no recuerdo si en este par entramos en cortos. Vamos a revisar, digamos, el terminal, que yo lo tengo aquí filtrado, todas las operaciones de la semana pasada. Australiano contra el yen, efectivamente sí que entramos en cortos, con un buen resultado. Pero siempre tenemos que esperarnos a ver cómo evoluciona el lunes, si rompe efectivamente a la baja y que el resto de días pues confirmen dicha rotura. Ahora el día de hoy pues vamos a ver cómo se está desarrollando. Vamos a ampliar aquí la zona. De momento tenemos un balance inicial que no ha sido roto, estáis viendo que es balanceado, estáis viendo en forma en forma de flecha, por decirlo de alguna manera. La tendencia, pues bueno, ya estáis viendo que es bajista, con lo que lo ideal sería que rompiera la baja y que confirmara pues la rotura del área de valor de la semana pasada. En caso de que ocurra, pues seguiríamos buscando cortos, que tenemos aquí un tramo perfecto para buscar cortos. Deberíamos esperar que rompiera este mínimo, aparte que el balance inicial ya debería estar roto en este caso, para que rompiera este mínimo de aquí, para buscar cortos hasta el número redondo 60. Tenemos aquí, pues como estáis viendo, pues una distancia bastante buena, aproximadamente pues unos 280 pips aproximadamente. Pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el lunes y a ver si efectivamente rompe a la baja. En caso de buscar largos, pues bueno, aparte de que el balance inicial debería romper hacia el alza, ya sería una operación contra tendencia. Tendríamos que esperarnos a que rompiera también el POC de la semana pasada, que lo tenemos en 64,38, y podríamos buscar pues el máximo del área de valor de la semana pasada en 66,54, teniendo en cuenta pues estos máximos que ha hecho, que pueden actuar como zonas de resistencia. Esta zona, por ejemplo, sí que veo que es una zona sensible, que el precio pues sí que ha reaccionado. Estáis viendo que aquí ha reaccionado, aquí también, aquí también, aquí también. Esto es una zona sensible que tendríamos que vigilar. Los 65,382. Al igual que esta zona también es igual de sensible que la anterior, que son los 65,619. Como estáis viendo, siempre es mejor ir a favor de la tendencia, porque en contra pues muchas veces nos vamos a encontrar muchos más obstáculos y las probabilidades bajan. Entonces, pues en este caso, aquí el setup perfecto sería que nos rompiera el balance inicial el lunes a la baja y que el martes nos lo confirmara para entrar en cortos. Ya veremos a ver cómo va sucediendo esto. Recordad que esto pues lo vamos a ir haciendo cada día. Todas las entradas que se vayan realizando también os lo voy a mostrar, digamos, en el vídeo, en vídeos posteriores. Y todas las entradas, digamos, que se hagan pues se irán comentando para que veáis viendo la evolución de la cuenta reto. Vamos a pasar al siguiente, que es el australiano contra el canadiense. Estáis viendo que bueno, fue una semana pasada bajista, aunque a partir del jueves pues sí que hubo un retroceso para cerrar de esta estructura, que fue otra vez a buscar, digamos, su propio POC. Y aquí pues hizo otro mínimo más alto que el anterior, pero se sigue frenando en la zona de mayor volumen de operaciones, que lo tenemos en 0,8530, que bueno, lógicamente ahora mismo es un POC no visitado. Vamos a ver la tendencia, vamos a reducir la vista para ver qué tendencia tenemos más a medio plazo. Estamos viendo que la tendencia aquí pues bueno, ha tenido bastantes semanas de prácticamente rango, no tiene una tendencia clara. Estáis viendo todas estas semanas prácticamente de rango, salvo estas dos últimas semanas que sí que ha iniciado un movimiento fuerte a la baja. Ya veremos si lo continúa o no. Vamos a hacer un zoom, digamos, en cómo se está desarrollando ahora el precio hoy lunes, y estamos viendo que el balance inicial ha sido roto hacia el alza por el momento.
Entonces, pues en caso de que el precio entre dentro del área de valor de la semana pasada, pues sí que podríamos buscar algún recorrido buscando el POC no visitado en 0,8530, que sería, digamos, un objetivo de alta probabilidad. En caso de mantenerse por debajo, pues irse, digamos, a la baja, pues ya no buscaríamos ninguna entrada. ¿Por qué? Porque, digamos, ya estaríamos yendo en contra de, en principio, las intenciones que estamos viendo, que son las de irse hacia el alza. Aunque ya sería una operación contra tendencia. No es una tendencia, digamos, fuerte en el sentido de que esté mantenida en el tiempo, sino que es una tendencia que se ha iniciado hace 2 semanas. Entonces, pues bueno, no podemos considerar una tendencia realmente establecida en el medio y largo plazo, con lo que aquí sí que podemos considerar las dos opciones, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí hay una opción clara de, como os he comentado, de que si rompe el área de valor alta, perdón, el área de valor baja de la semana pasada hacia el alza, pues buscaríamos los 0,8530. Aquí tenemos, bueno, un recorrido considerable, 174 pips, no están mal. Aquí podríamos buscar unos largos. Depende de lo que haga la acción del precio, pues ya iremos evaluando el martes. Pero aquí solo consideraríamos largos, ya que el balance inicial por el momento ha roto hacia el alza. Pasamos al australiano franco-suizo. El australiano franco-suizo más lo mismo, pues tuvimos una rotura limpia a la baja y efectivamente durante la semana pasada pues tuvo lunes, martes y miércoles bajistas y después a partir del jueves empezó a recuperar y bueno, estrellándose continuamente en su zona de mayor volumen, que es el 0,5766. La tendencia, como estáis viendo, pues es a medio y largo plazo pues bajista, como estáis viendo. Y el día de hoy pues vamos a hacer un zoom para ver cómo se está desarrollando. Vamos a ampliar la zona. En principio, inicialmente vemos que ha roto ligeramente hacia el alza el balance inicial, o sea que lo que podríamos buscar son largos. Y en caso de que se mantenga, digamos, el martes, se rompa otra vez de nuevo esta zona, pues podríamos buscar los 0,5766, que es el POC no visitado la semana pasada, que sería inmediatamente el objetivo. No es que tuviéramos aquí un rango muy amplio, tenemos que esperar a ver hasta por dónde rompe dicho balance inicial, pues a ver dónde rompe el martes con respecto al lunes y dependiendo, digamos, lo que nos quede de espacio disponible. En este caso, pues bueno, no estamos hablando de un recorrido muy amplio. Vamos a suponer, por ejemplo, que el precio se mantuviera por aquí. Estamos hablando de unos 43 pips, no es mucho, la verdad, para una entrada swing, o sea que ya veremos. Recordad siempre que tenemos que respetar los ratios y en caso de que no nos convenza, digamos, en el sentido de que tengamos que dejar más stop que objetivo, lo desestimamos. Recordar que, digamos, en estas entradas swing lo que vamos a buscar siempre es intentar buscar el 1 a 2, siempre ir a favor matemáticamente a la larga, ir a favor, digamos, y que seamos rentables y consistentes en el largo plazo, que las rachas malas, digamos, no nos afecten, digamos, en el largo plazo, porque hay rachas malas, efectivamente, no hay sistema que sea efectivo al 100%. Entonces lo que tenemos que conseguir es tener un sistema que las ganancias, cada vez que ganamos el doble, y cuando perdamos, pues que se cubra de sobras con las operaciones buenas. En este caso, la semana pasada pues hicimos 624 pips. Deberíamos hacerlo muy mal, o sea que tendría que ser esta semana muy desastrosa para poder, digamos, quedarnos en break-even, o sea, anular esos 624 que hemos hecho la semana pasada. Bien, pasamos al australiano contra el dólar. El australiano contra el dólar, como estáis viendo, pues la rotura la semana pasada fue limpia, bajista total, incluso creo que entramos en este par también, en cortos, o sea, fue perfecto. Y bueno, lo mismo que estos últimos pares,
llegando al jueves hubo ya la corrección, eh, que hizo, digamos, pues bueno, unos mínimos más, un poco más altos, y aquí pues bueno, prácticamente se puede decir que entró en pues, en una especie de canal que inicialmente, pues bueno, finalmente parece que ha roto a la baja, pero falta que confirme, digamos, que este canal ha sido roto a la baja. La tendencia que tenemos en este par, pues estamos viendo que estas 2 semanas anteriores ha sido bajista, pero viene, digamos, de semanas anteriores en rango. ¿Veis? Estas 2 semanas han sido completamente en rango, este también en rango, o sea, no tenemos una tendencia en medio largo plazo clara. Vamos a ampliar, digamos, el lunes, a ver lo que vemos aquí. Y el lunes parece ser que sí ha roto ligeramente, pero no es una rotura confirmada, porque para que nosotros podamos confirmar una rotura del balance inicial mínimo necesitamos 2 TPOs que queden por encima del balance inicial. En este caso todavía no lo ha conseguido. Ha hecho como una rotura ligera y de momento pues tenemos un balance inicial que se puede llamar balanceado, por la distribución que estáis viendo aquí. Faltaría que para buscar realmente pues de nuevo largos, o sea, volver otra vez a meternos en el canal, pues debería, digamos, el martes romper por encima del lunes, y en ese caso estaríamos ya pues bueno dentro del área de valor de la semana pasada, y podríamos buscar objetivos pues bastante amplios también. Tenemos al tener, digamos, un balance, un área de valor bastante amplia la semana pasada, así que tenemos objetivos bastante buenos para conseguir. Fijaos donde tenemos lo que es el POC no visitado en 0.6124, o sea que tenemos un recorrido bastante grande. En este caso estamos hablando prácticamente de 300 pips, dependiendo por donde rompa, digamos, el martes, donde quede la acción del precio. Cuando rompa, aproximadamente podemos aprovechar unos 300 pips. Aquí ya solo consideraríamos largos. Ya sería en contra, bueno, de esta pequeña tendencia iniciada hace 2 semanas, porque bueno, ya estamos viendo que realmente no es una tendencia continuada de semanas anteriores, o sea que esto parece ser un inicio de tendencia bajista. Ya veremos si realmente continúa o no. De momento el balance inicial que estamos viendo ha sido roto hacia el alza, o sea que solo consideraríamos largos en contra de esta pequeña tendencia inicial bajista. Y bueno, en principio lo veo viable porque no tenemos resistencias importantes, salvo bueno, las propias que podemos marcar de acción del precio, ¿no? Como por ejemplo esta zona de aquí. Vemos que aquí reacciona, aquí también, pero tenemos que ver que realmente esto reaccione tiempo atrás. Bueno, tendríamos que irnos ya a temporalidades diarias para ver si realmente esta zona puede actuar como soporte importante. Estamos hablando que es 0,595 australiano contra el dólar. Vamos a irnos a diario, vamos a poner aquí la australiano contra el dólar en diario, 0,595, gráfico diario. Vamos a retroceder a ver si vemos si reacciona o no reacciona. Vemos que no, o sea que no debemos tener en cuenta como zona de reacción importante esta resistencia. Con lo que veo viable que en caso de que el martes rompa, podamos buscar largos, estando ya dentro del área de valor. Recordar, digamos, los setups de Market Profile, los que, de todas formas, todos los que no conozcáis Market Profile, ya os he dicho, tenéis a vuestra disposición toda la formación gratuita. Informaros en el grupo de Telegram, tenéis el enlace que os dejaré aquí en la descripción y en un comentario fijo, y ahí podéis informaros de cómo acceder, digamos, a esta formación, que es completamente gratuita. Teníamos el australiano contra el neozelandés, que prácticamente, como estáis viendo, pues el balance inicial fue roto a la baja. Lo pasa que no continuó con la rotura, se quedó en rango.
Esto viene pues de una semana anterior bajista y de semanas anteriores en rango, o sea que no tenemos, digamos, una tendencia clara bajista. De hecho, el día de hoy estáis viendo que inicialmente se ha roto hacia el alza y pues vamos a tener, digamos, aquí el balance, tenemos aquí un POC no visitado de esta semana en 10400, que podría ser objetivo. Para confirmarlo, pues deberíamos esperar que el precio pues rompa el martes también el rango del lunes, y a más yo ya me esperaría aquí a que rompiera también pues el máximo que hizo la semana pasada para buscar largos. Vamos a ver si tenemos aquí alguna zona relevante de soporte o resistencia. En este caso aquí tenemos una zona que sí que vemos que el precio ha reaccionado a ella. No vemos que tiempo atrás sea un nivel que a lo mejor haya sido respetado en el tiempo. Estamos hablando de 102.561. 102.561. Bueno, vemos que aquí sí que bueno, no es que haya llegado a tocar, pero bueno, casi. Aquí también tenemos una mecha importante donde reacciona en esta zona. Aquí vemos que también ha reaccionado sobre el 2016. Aquí también vemos que ha hecho como un pequeño retroceso antes de romperlo. Aquí también ha hecho como una especie de mini pullback antes de continuar. Vale, estamos viendo que esa zona efectivamente, pues en el tiempo, el precio ha reaccionado en ella. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Con lo que nos esperaremos realmente para buscar largos en este activo. Debemos esperarnos a que realmente pues rompa esta zona de los 1.02.561 y a partir de aquí buscar largos, que podríamos buscar largos hasta el POC no visitado en 1.0400, número redondo. Más o menos, dependiendo de dónde rompa el precio, hasta que no se vaya desarrollando no sabemos dónde, pero más o menos desde aquí hasta el POC no visitado tenemos 140 pips. Pasamos al dólar canadiense. Bueno, el dólar canadiense, como estáis viendo, pues bueno, tuvo un movimiento fuerte también la semana pasada hacia el alza, y ya pues el jueves ya empezó, digamos, a retroceder algo, y el viernes pues también hizo un movimiento hacia la baja, volviendo a testear este nivel, o sea, su propia área de valor baja, y vuelve a rebotar aquí. Vamos a ver cómo tenemos la tendencia de este par en el medio plazo. Vemos que tenemos pues bueno, este profile semanal lo tenemos alcista, aquí estuvo en rango, aquí fue alcista también, rango. Bueno, podemos considerar que tenemos una tendencia alcista, no fuerte, pero tenemos una tendencia alcista en el medio largo plazo. Vamos a ampliar, digamos, cómo está sucediéndose hoy lunes. Y hoy lunes, de momento, como estáis viendo, pues de momento no ha roto su propio balance inicial. Tenemos aquí inmediatamente el POC no visitado de la semana pasada en 1.04510. Lo ideal sería que rompiera el balance inicial al alza a más de este POC no visitado para buscar largos. El objetivo no podría estar más lejos del área de valor alta, que está en 1.046095, que sería nuestra resistencia inmediata. Entonces estamos hablando que desde lo que es el POC no visitado la semana pasada hasta su área de valor, estamos hablando de unos 96 pips. En caso de que rompa el martes por encima, pues buscaríamos un recorrido en esta zona si es viable y el ratio pues es correcto. Si el ratio, digamos, nos da negativo, en caso que no podamos poner un stop en una zona correcta, lo desestimamos. O sea que este es otro par a vigilar
para el martes. Pasamos al dólar yen. El dólar yen tuvimos pues una semana anterior bajista, aunque estáis viendo que el balance inicial rompió a la baja para después el resto de días ir a la contra, o sea, romper y ir hacia el alza prácticamente. Con lo que este par pues lógicamente no se operó, ya que pues el balance inicial no fue continuado a la baja. El resto de días nos rompió también a favor de la rotura del balance inicial. Vamos a ver cómo tenemos la tendencia de este par. Y como estamos viendo, pues aquí tenemos también una semana anterior pues alcista también, pero que viene de un rebote, como estáis viendo, de otras 2 semanas bajistas. O sea, que en el largo plazo no tenemos una tendencia, digamos, establecida. Tenemos aquí simplemente pues un rebote. Tenemos dos profiles, 2 semanas bajistas y otras 2 semanas de corrección. En este caso, pues bueno, lo ideal sería esperar a ver si pudiéramos encontrar alguna entrada pues a favor del profile anterior en caso de continuar hacia el alza. Tenemos aquí un poco no visitado, pero debemos vigilar a ver cómo ha sucedido el balance inicial durante el día de hoy. Vamos a hacer una ampliación para ver si vemos algo más. En este caso, si os fijáis, el balance inicial ha sido roto ya a la baja. Entonces, pues bueno, ya no podemos considerar largos. Para considerar cortos, realmente deberíamos esperarnos a que rompiera esta zona, que estáis viendo que el precio efectivamente ha reaccionado en esta zona, que es el área de valor baja de la semana pasada. Tendríamos que esperar a que el precio quedara por debajo de los 109,459 para buscar cortos. ¿Qué objetivo? Pues el objetivo inmediato sería pues esta confluencia de POCs que tenemos aquí en 107.42 y 107.32. Uno de ellos es un POC no visitado, que es el de la semana pasada. Y sí que teníamos aquí pues un buen tramo de cortos. Aquí en este caso, pues bueno, debido a que no tenemos una tendencia clara, simplemente es un rebote que estamos viendo de 2 semanas bajistas y 2 semanas alcistas, tampoco pues no tenemos, digamos, clara una tendencia en el largo plazo, con lo que veo viable ir, digamos, en contra de la semana pasada en caso de que entre dentro de su propia área de valor. Vamos a pasar al dólar franco suizo. El dólar franco suizo, pues también vemos que hizo la semana pasada una rotura del balance inicial a la baja, pero que no fue correspondida con los días siguientes, sino que si estáis viendo, pues el resto de días finalmente rompieron en sentido contrario. Vamos a ver cómo tenemos la tendencia de este par un poco más a medio plazo. Vemos que la semana anterior también fue alcista, pero que no tiene una continuación. Vemos que tenemos otras 2 semanas bajistas, 2 semanas alcistas, o sea, un escenario similar al dólar contra el yen que hemos visto antes. Aquí vemos varias semanas de rango prácticamente, con lo que no tenemos una tendencia sin a medio largo plazo establecida. Esto puede parecer un inicio de tendencia alcista, pero falta que esta semana pues lo confirmara. Vamos a hacer una ampliación de esta zona, a ver lo que vemos. Y estamos viendo que ya ha sido roto a la baja el balance inicial, con lo que solo buscaríamos cortos. En este caso los cortos los vería viables en caso de que rompiera el 0,9760, que ya estaríamos dentro del área de valor, o sea que debería romper pues todas estas soportes que tenemos aquí en 0,9780, en 0,9760, y una vez ya en esta zona de aquí pues podríamos buscar unos cortos recorriendo toda el área de valor de la semana pasada hasta al menos 0,9564. Con lo que vamos a esperarnos a ver cómo se va desarrollando, digamos, este par, y solo buscaríamos durante esta semana cortos. Pasamos al neozelandés contra el dólar. Bien, tenemos una semana pasada que fue, bueno, pues prácticamente bajista, salvo después que corrigió el jueves y después el viernes también pues hizo un mínimo más alto que el anterior y siguió subiendo para después volver a bajar.
O sea que más o menos un setup parecido a otros pares que hemos visto. Su tendencia en el largo plazo, medio largo plazo, pues vemos otra semana también más o menos similar, bajista, pero que viene de semanas de bastante rango. O sea que no tenemos una tendencia en el largo medio plazo establecida. Parece que puede iniciar una tendencia bajista, pero faltaría que nos lo confirmara esta semana. Entonces vamos a ver cómo tenemos el rango de hoy, y el rango de hoy, como estáis viendo, ha sido también roto hacia el alza. Entonces aquí también podemos, aunque iríamos en contra de las 2 semanas anteriores, pero sí que para realmente confirmar una entrada en largos deberíamos esperarnos a que rompa el área de valor baja de la semana pasada para buscar largos. Estaríamos ya dentro del área de valor y buscaríamos pues el POC no visitado en 0,6048. O sea que tenemos aquí un tramo importante que podemos aprovechar. Tenemos estos picos de aquí que deberíamos ver si realmente estas zonas pues son sensibles en el tiempo. De momento vemos que no, inmediatamente no vemos que sean sensibles. Estamos hablando de 0,58724. Bueno, ya hemos puesto aquí la línea. Vamos a ver si realmente pues reacciona en el tiempo. Vemos que no. O sea, es una zona, digamos, que de momento pues no debemos hacerle mucho caso, ya que en el tiempo no vemos que sea una zona correcta de resistencia. Esto es lo que tenéis que siempre intentar hacer, ¿eh? Cuando coloquéis un soporte o una resistencia, revisar en temporalidades superiores si realmente, digamos, esa línea reacciona en el tiempo. Ha sido, digamos, en el pasado una zona donde el precio ha reaccionado, que haya sido como soporte o resistencia, o sea, una línea que se llama polarizada, o sea, que haya sido tanto soporte como resistencia. Y si no, pues no la tenemos en cuenta, como es en este caso que no la vamos a tener en cuenta. Entonces aquí sí que tenemos un objetivo claro hasta 0,6048. Pasamos al neozelandés contra el franco suizo. La semana pasada, pues bueno, sigue la misma línea, la misma tónica de muchos pares, de tener, digamos, un movimiento a la baja y después de corregir el jueves y el viernes, pues también hacer un rebote mínimo más alto que el anterior y continuar hasta su zona de POC, que es a donde, digamos, como veis, el precio pues no consigue pasar, la zona de mayor volumen. Aquí estamos viendo que tenemos un balance inicial que sí que fue roto hacia el alza, pero que lógicamente pues el resto de días no continuó, sino que fue a la contra. Entonces este es un par que no entramos en cortos, lógicamente, porque para eso tenemos que ver que el balance inicial sea limpiamente roto en un sentido y a más pues el resto de días lo acompañen. Este no es el caso. Vamos a ver en el largo plazo, medio largo plazo, pues cómo está este par. Vemos que tenemos aquí pues una semana anterior, pues prácticamente se puede decir que balanceada. Pues prácticamente no tenemos un balance inicial muy amplio que sí que rompe, pero que el resto de días no continúan con dicha rotura y se queda en rango completamente. Aquí tenemos otra semana también en rango. Aquí tenemos una semana bajista, otra semana bajista. Bueno, como estamos viendo un poco en el largo plazo, tenemos una tendencia bajista, pero débil, se puede decir. No es una tendencia fuerte. Vamos a evaluar cómo tenemos el balance inicial que se está desarrollando el lunes y de momento vemos que no ha sido roto. Lo ideal sería, pues bueno, para tener las mayores probabilidades de que rompa la baja a favor pues de la tendencia media que tiene, digamos, bajista este par en el medio y largo plazo.
y buscando un objetivo, porque ten en cuenta que estamos por debajo del área de valor de la semana pasada, que eso es importante. Entonces pues en caso de que rompa, pues un buen objetivo sería buscar mínimos de la semana pasada. O sea que tenemos aquí un buen tramo disponible, aproximadamente hay 200 pips, pero claro, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el día de hoy y a ver dónde acaba, ¿no? Para largos, pues deberíamos esperarnos a que, bueno, el balance inicial finalmente ha roto hacia el alza limpiamente, o sea que no se ha roto en ambos sentidos, solo en un sentido hacia el alza, y que rompa el área de valor baja de la semana pasada. Entonces, una vez aquí dentro del área de valor de la semana pasada, buscaríamos un objetivo en 0,5712. Estamos hablando de un recorrido aproximado de 116 pips. Como siempre, bueno, tenemos que esperar a ver cómo va desarrollándose este par durante el lunes y a ver cómo evoluciona después el martes. Pasamos al neozelandés contra el yen. El neozelandés contra el yen, pues sí que vimos un balance inicial que fue roto a la baja, que después, pues bueno, no el martes, pero sí que el miércoles ya lo fue roto a la baja. Y lo mismo, pues aquí reaccionó después el precio en el jueves, que hizo una corrección buscando otra vez su zona de mayor volumen, o sea, su POC. Lo mismo que en otros pares, pues hizo un mínimo más alto que el anterior y volvió otra vez a buscar el POC no visita, el POC, digamos, de propio, de mayor volumen. Estamos hablando de un par que más o menos en medio plazo, largo plazo, aquí tenemos pues esta semana pues en rango prácticamente, otra en rango, esta bajista, esta pues bueno, también en rango, estamos hablando de un par que prácticamente es débil, tiene una tendencia bajista pero muy débil, se puede considerar. Entonces tenemos que esperar a ver cómo va sucediéndose el día de hoy. Vemos que el balance inicial de momento no ha sido roto. En caso de que rompa limpiamente a la baja, deberíamos esperar pues que rompiera, digamos, bueno, podremos buscar, digamos, este mínimo de aquí. En caso de que rompa hacia el alza, pues el objetivo inmediato sería el área de valor baja de la semana pasada. También tenemos como objetivo el POC no visitado, que está en 63,94. Lo pasa que la resistencia inmediata sería esta zona, 63,618. Estamos hablando de que aquí, pues bueno, en caso de que rompa, no tenemos un recorrido muy, bueno, 70 pips. Habrá que ver cómo evoluciona este par primero, pero realmente aquí la situación ideal sería que rompiera la baja, a donde tenemos ya un buen recorrido aprovechable. Estamos hablando que de aquí hasta aquí 220 pips, pero lógicamente esto es hipotético, tenemos que esperar a que realmente a ver dónde termina el lunes y el martes a ver si confirma la rotura, y dependiendo de dónde quede, digamos, esa rotura, ya tenemos que evaluar qué objetivo podemos buscar, ¿no? De cuántos pips y si es viable o no es viable. En principio vemos que sí, porque el tramo es bastante amplio. Pasamos al neozelandés contra el canadiense. La semana pasada, pues como estáis viendo, fue roto hacia el alza, no correspondió con los días siguientes, sino que finalmente se fue a la baja, aunque pues volvió a buscar su área de mayor volumen. Pero en este caso todo lo contrario, si os estáis fijando, pues en este caso pues fue haciendo después mínimos y máximos un poco más bajos. La tendencia de este par, pues estamos viendo que la semana anterior pues tuvo un balance inicial bastante amplio, que fue roto hacia el alza, pero no consiguió el resto de días romperlo. O sea, prácticamente se quedó pues bueno, un rango prácticamente. Después tenemos esta semana que fue alcista, esta semana prácticamente en rango, bajista. Esta también pues prácticamente se puede decir que, bueno, pese a esta subida, pues bueno, prácticamente en rango también se puede decir. O sea que mantenemos un par
que no tiene una tendencia clara prácticamente. Yo lo considero que esto está prácticamente en medio plazo, largo plazo, lo tenemos una tendencia eh, en rango. El día de hoy vemos que el balance inicial pues es roto hacia el alza, con lo que falta que nos confirme el martes dicha rotura. El problema que tenemos aquí, que tenemos el área de valor baja de la semana pasada demasiado cerca. Aquí pues deberíamos esperarnos a que también supere esta zona para buscar ya un recorrido ya amplio, que sería hasta este POC de esta semana, de 1 de marzo, que es el nivel 0,8352. Aquí estamos hablando que desde el área de valor hasta este POC hay unos 100 pips aproximadamente. Todo depende de cómo rompa, digamos, esta zona para ver cuántos pips podríamos buscar, ¿no? De todas formas, no es un par que vea excesivamente suculento, por decirlo de una manera, a la hora de buscar entrada. No tiene una situación muy clara. Pasamos al canadiense contra el franco suizo. La semana pasada pues vimos que sí que fue roto a la baja el balance inicial, pero no terminó rompiendo después no claramente el martes, sino el miércoles a la baja, pero que posteriormente pues el jueves y el viernes fue de corrección, incluso sobrepasó su propio área de mayor volumen, que fue aquí en 0,6676, y siguió hacia el alza, cerrando la estructura aquí en la parte superior. Esta estructura de aquí, que vemos claramente que el número redondo 0,69 está reaccionando. Toque, toque y toque. Este no hace falta que lo veamos más a largo plazo, estamos viendo que realmente este nivel, el precio está reaccionando. En el largo plazo, pues bueno, estamos viendo que viene de una semana anterior muy balanceada también, de otra semana bajista, de otra anterior bajista, de esta en rango, de esta semana un poco alcista. Bueno, parece que está intentando iniciar una tendencia bajista, pero no está establecida, como estáis viendo, porque tenemos este profile en rango y después que no ha sido totalmente bajista, sino que lo ha corregido después, con lo que no tenemos una tendencia clara aquí. Lo que es el día de hoy, pues de momento tampoco ha roto todavía claramente. En caso de que rompa finalmente a la baja, tendríamos que esperarnos a que rompiera el POC no visitado, que lo tenemos en 0,6776, y a partir de aquí sí que tendríamos un movimiento bastante limpio hasta el área de valor baja de la semana pasada, en 0,6617. Aproximadamente tenemos aquí un rango de unos 112 pips. Tampoco es mucho, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el precio y si podemos hacer una entrada aquí respetando ratios. En caso de que finalmente rompiera en el día de hoy o mañana, rompiera hacia el alza, no tenemos tampoco un movimiento limpio, porque como hemos visto tenemos esta zona de aquí donde el precio pues bueno, vemos que está reaccionando inmediatamente, ha reaccionado aquí, tenemos este hueco por rellenar, o sea que esto sería un objetivo también. En caso de que se fuera al alza, pues tendríamos este gap que falta rellenar, con lo que aquí solo buscaríamos largos a partir de esta zona, que es 0,69-161. Cuando rompiera esta zona, que sería buscando, digamos, el relleno del gap, pues sí que podríamos buscar aquí objetivos hacia el alza. Veis, os fijáis, tenemos aquí un POC no visitado, que este sería el objetivo, 0,7166, o sea, tenemos un tramo bastante limpio, aprovechable. Estamos hablando de unos 240 pips. Ya vamos a ver cómo va evolucionando, si realmente finalmente rompe, digamos, el balance inicial hacia el alza, y el martes pues continúa rompiendo hacia el alza también. Si rompe a la baja, lo que hemos dicho, tenemos que esperarnos a que rompa este
este POC no visitado, buscando como objetivo el área de valor baja. Inicialmente, tal como estáis viendo, pues viendo esta cola de singles que tenemos aquí, pues inicialmente parece que la intención es romperlo a la baja, pero hay que esperarse a ver que termine de desarrollarse el profile durante hoy lunes. Pasamos al canadiense contra el yen. Tenemos la semana pasada que rompió limpiamente a la baja y después continuó rompiéndolo con el miércoles. Y después ya a partir del jueves pues corrigió otra vez, incluso superando su propia área de mayor volumen y prácticamente cerrando la estructura aquí en la parte superior. Venimos de otra semana anterior, pues prácticamente, pues como estáis viendo, en rango de una semana bajista, de otra semana bajista, de una semana, bueno, alcista. O sea, no tenemos una tendencia clara definida. Parece que ha iniciado aquí pues una tendencia a la baja de hace unas semanas, pero bueno, claramente aquí estamos otra vez en un rango de realmente para que continuara esta tendencia y se establezca, debería continuar y romper mínimos de esta semana pasada y continuar a la baja. Aquí tenemos una situación parecida porque tenemos, digamos, el balance inicial con singles aquí en la parte superior, o sea que parece que la intención también es romper a la baja, pero tenemos, digamos, aparte del POC no visitado, tenemos este POC de esta semana, del 8 de marzo, en 75.30, con lo que realmente para buscar cortos deberíamos esperarnos rotura de este nivel. En este caso estamos hablando de que hasta el área de valor hay unos 64 pips, o sea, no veo muy viable, digamos, este par para cortos. Por los rangos, digamos, aprovechables que podemos tener. En cambio, si esto finalmente se anulara, esta cola de singles, y finalmente rompiera por la parte superior, deberíamos ver si realmente, bueno, tenemos aquí un hueco que sí que vemos que sí que fue rellenado finalmente, o sea que nada, este gap ya fue rellenado y tendríamos aquí un POC no visitado en 80,46. Con lo que, digamos, pues tendríamos que revisar si esta zona y esta zona de aquí son zonas, digamos, que en el tiempo han sido sensibles. Vemos que sí. Tendríamos que revisar, digamos, en el largo plazo si realmente estas zonas pueden considerarse importantes. Entonces, vamos a verlo en diario. Vale, ya tenemos aquí las dos resistencias. Vamos a ver pues cuál de ellas pues actúa. De momento vemos que sí que son en el tiempo, pues vemos que aquí sí que ha reaccionado. En esta zona también vemos que el precio ha quedado enrangado justo pues en estas dos líneas y nada más. No es, digamos, bueno, vemos que el precio aquí no es que haya reaccionado realmente de forma clara, digamos, simplemente pues se ha mantenido en un rango, pero aún así pues podemos considerar estas dos líneas relevantes en el tiempo. Aquí vemos el rebote este también, aquí bueno, no llegó a tocar, pero bueno, tener en cuenta que estas líneas no es para considerarlas, digamos, al milímetro, ¿no? Son zonas que tenemos que considerar, o sea, no necesariamente el precio debe realmente tocar del todo, ¿no? Entonces, pues sí que estas líneas las vamos a considerar, con lo que realmente para poder buscar una entrada hasta el POC no visitado de aquí de la parte superior deberíamos esperar que rompieran estos dos resistencias. Aunque inicialmente, como estáis viendo, la intención es bajista por la cola de singles que hay aquí en la parte superior, que si no es anulada pues parece que la intención inicialmente es de ir romper a la baja, lo que en este caso no veo oportunidades claras por las zonas de soporte que tenemos, el POC no visitado, este POC de aquí y después el área de valor baja. No veo aquí una
una zona aprovechable, digamos, de bastantes pips para hacer un swing durante la semana. Pasamos al franco suizo contra el yen. El franco suizo contra el yen, pues vemos que la semana pasada, pues bueno, tuvo un balance inicial bastante amplio, y un lunes bastante amplio que finalmente, como estáis viendo, pues no rompió. Se quedó bastante balanceado en rango. Viene de una semana anterior pues casi similar, de otra semana similar. O sea, estamos viendo que este par realmente en medio y largo plazo pues tiene un rango clarísimo. Ahora lo que estamos viendo es que el balance inicial ha sido roto a la baja. Habrá falta ver si realmente confirma esta rotura, y en caso de que confirme, si el martes rompiera, digamos, el mínimo del lunes, podríamos buscar el mínimo de la semana pasada, pero en este caso, como estáis viendo, no hay mucho rango que aprovechar. Son 40 pips aproximadamente. O sea que tampoco veo un par muy suculento a la hora de operarlo durante esta semana. Pasamos a la libra dólar. Vimos una semana claramente pues bajista, pese a que después hizo una rotura en falso del mínimo anterior para después corregir el viernes, pero bueno, principalmente es un profile bajista. Venimos de otra semana anterior bajista también, de otra anterior hacia el alza, de otra hacia la baja. Más o menos vemos que aquí hay un rango, ¿ves? Otra semana más en rango, otra semana prácticamente se puede decir que está, aunque es alcista, pero no tiene un movimiento muy fuerte. O sea que prácticamente podemos considerar todo esto es un rango que finalmente pues en estas últimas 2 semanas ha conseguido romper hacia la baja. El tema es ver si realmente pues continúa confirmando esta tendencia bajista y que se ha iniciado con esta semana. Lo que podemos ver aquí en el balance inicial es que ha roto ligeramente por la parte superior. Entonces, pues bueno, estamos dentro del área de valor de la semana pasada, con lo que en caso de que realmente, pues bueno, aquí veamos un rebote y finalmente rompa el martes el mínimo del lunes, sí que podríamos buscar aquí largos hasta el área de valor alta de la semana pasada. Aquí tenemos, digamos, sí que tenemos una amplitud bastante importante que podemos aprovechar. Aquí tenemos este pico, que este pico corresponde a 1.19.321, 19.321. Vamos a revisar si realmente esta línea debemos hacerle caso o no. Aquí vemos que sí que ha reaccionado, que ha sido pues sobre octubre de 2016 y ya está. En este caso es una zona de resistencia que en principio no debemos hacerle mucho caso, porque el precio no vemos que haya reaccionado. Bueno, aquí parece que como si que haya tocado casi prácticamente un poco, pero no lo considero yo para que considere una zona de soporte o resistencia, o una zona, digamos, de reacción del precio importante. Debe tocar más de 2 veces. En este caso no lo debemos considerar. Debemos vigilarlo, pero no debemos considerarlo como una zona importante. Con lo que, en caso de que confirme la rotura del balance inicial hacia el alza, buscaríamos el área de valor alta en 1.20.578. Estamos hablando de unos 300 pips. Siempre, claro, dependiendo de dónde rompa y dónde podamos entrar. Esto es hipotético lo que estamos midiendo ahora, pero bueno, aún así estamos viendo que hay un tramo importante que podemos aprovechar. Ya aquí cortos se desestimaría porque ya vemos que el balance inicial ha sido roto hacia el alza. Solo buscaríamos durante la semana largos. Vamos con la libra contra el canadiense. La libra contra el canadiense, pues vemos que, vamos a ampliar aquí un poco, vemos que sí que intentó romper. Vamos a eliminar la acción del precio para verlo más claro. Bueno, vemos que el balance inicial no fue roto la semana pasada.
y que el martes sí que lo rompió aquí hacia el alza. Lo que pasa es que este es un par que creo que finalmente no se entró en este par. Pero si estáis viendo, digamos, aquí se rompió hacia el alza al final prácticamente del martes y parece que iba a continuar el lunes, pero que finalmente pues no lo consiguió y se fue a la baja. Seguramente aquí pues no se entró debido a que pues no teníamos aquí tendríamos una zona importante de resistencia marcada y por eso no se consideró la entrada hacia el alza. De todas formas, este par vemos que viene de una semana pasada bajista importante, después de otra semana alcista, de otra semana que prácticamente en rango, otra semana también, pues aunque sí, puedo considerar ligeramente bajista. Esta semana alcista, vamos, estamos viendo que no tiene en el medio largo plazo una tendencia marcada en un sentido, ¿m? Salvo por esta semana que sí que fue bajista, fuerte, y esta pues que hizo un movimiento inicial hacia el alza para rebotar y después bajar, pero estáis viendo que tampoco fue un profile limpio, bajista. Después se mantuvo aquí en rango viernes y jueves y viernes. Y en el día de hoy estamos viendo que ha sido roto hacia el alza y bueno, solo buscaríamos largos. En este caso sí, ha estado dentro del área de valor, pero ahora mismo, si os fijáis, ha roto otra vez a la baja el 1,68, que es el área de valor baja de la semana pasada, y estaríamos otra vez por debajo del área de valor. Aquí pues solo buscaríamos largos, o sea, debería volver otra vez a entrar dentro del área de valor y superar el máximo de hoy. Entonces aquí sí que podríamos buscar unos largos, digamos, hasta 1,7082. Aquí más o menos hay 155 pips, ya es un tramo ya un poco más respetable, pero como siempre hay que esperar a ver cómo termina desarrollándose el día y el martes pues cómo termina rompiendo con respecto al lunes. Pero aquí solo buscaríamos en la libra canadiense en principio solo largos. No buscaríamos más allá porque ya estáis viendo que aquí hay una confluencia de POX. Aparte de 1,7082 tenemos el 1,7112, 1,7120 que es un poco no visitado y el número redondo 1,71. Pasamos a la libra contra el australiano. Venimos de una semana, pues bueno, también que vemos que ha roto, digamos, hacia el alza. O sea, el balance inicial el lunes no rompió y que sí que rompió finalmente el martes. Normalmente cuando el lunes no suele romper ya no es confiable. Para mí, al menos a mí, ya no es un setup confiable. De hecho, ya estáis viendo que rompe el martes, rompe el lunes, pero después, pues vamos, que no consigue ir más allá y después el miércoles vuelve otra vez a retroceder y el jueves otra vez vuelve otra vez a subir hacia el alza, vamos, que no es un profile limpio. Prácticamente se puede considerar, salvo esta cola de aquí, pues prácticamente balanceado, ¿no? Salvo este impulso que hizo inicialmente, pero que no es un profile que se pueda considerar alcista. Aquí tenemos otro profile pues todavía más balanceado que el anterior. Estáis viendo el balance inicial también, lo amplio que supuso. Esto es porque el lunes hubo alguna fundamental o algo que hizo que se moviera muy rápido y que normalmente cuando ocurre esto ya el resto de sesiones, en este caso el resto de días de la semana, no consiguen romper el rango y se mantienen en balance, como ocurre aquí. O sea que tenemos, digamos, pues este profile en balance, este prácticamente, si estáis viendo, pues prácticamente en balance también, este también prácticamente en balance. Bueno, pues estamos viendo que más o menos medio largo plazo no hay una tendencia clara establecida. El día de hoy
Tenemos que el balance inicial de momento no ha sido roto en ningún lado y estamos dentro del área de valor de la semana pasada. Entonces aquí, pues bueno, deberíamos esperarnos a ver si realmente finalmente rompe por la parte superior, viendo la intencionalidad. Vemos que aquí hay unos singles con la letra A, o sea que inicialmente tenemos aquí una cola y veremos a ver si realmente esta cola hace efecto y el precio, digamos, continúa hacia el alza. En caso de que continúe hacia el alza y el balance inicial fuera roto hacia el alza, claramente, pues entonces sí que el martes podríamos buscar largos. En caso de que el balance inicial no sea roto, como ha pasado con el resto de profiles que estáis viendo aquí, no nos meteríamos en este par. Tienen que ser pares que veamos claramente setups claros y objetivos, digamos, amplios para poder, digamos, entrar de forma segura. Pasamos a la libra contra el franco suizo. Franco suizo sí que tuvimos un profile de la semana pasada pues bajista, aunque bueno, como ha pasado con muchos, después el jueves y el viernes retrocedió a su zona de mayor volumen, pero en principio bajista en los inicios de la semana. Viene de otra semana anterior bajista también, de otra semana pues, rango, pero bueno, casi prácticamente cerrando a la baja, de otra semana bajista. Bueno, aquí sí que tenemos una tendencia clara bajista, como estáis viendo. Entonces lo ideal sería buscar entradas a la baja. Pero si os fijáis aquí, pues en el lunes ya ha roto hacia el alza. Entonces, pues bueno, en caso de que confirme dicha rotura, o sea que esto vuelva otra vez hacia el alza y rompa el mínimo este máximo, perdón, de aquí, y el martes pues cierre por aquí encima, se intentaría buscar pues un movimiento contra tendencia hasta el POC no visitado en caso de que el ratio no sea favorable. Si no, pues desestimaríamos este par para esta semana. Pasamos al Libra Yen. Libra Yen, pues como estáis viendo, tuvo una semana también igual bajista en los primeros días y después el jueves, viernes corrigió, pero la rotura fue limpia a la baja, que después lo continuó el martes y después el miércoles. Venía de una semana anterior, pues no es clara, estáis viendo que no ha sido una semana clara bajista, porque vemos que el martes rompió hacia el alza, cuando el balance inicial fue roto a la baja. Cuando ocurre esta contradicción, ya es mejor no operar este día y esta semana, y efectivamente ya estáis viendo que no hubiera salido bien, ¿no? Si hubiéramos operado la rotura del martes, con respecto al lunes nos hubiera salido rana. Entonces, pues bueno, siempre hay que tener en cuenta, digamos, que todos los factores los tengamos a favor. Y aquí en este caso, pues bueno, el martes pues rompe ligeramente el lunes, pero que finalmente termina yéndose a la baja. Aquí tenemos otro profile pues ligeramente bajista, pero tampoco mucho. ¿Ves? Como veis, rompe ligeramente también un poco hacia el alza y a la baja por ambos lados. También se desestima cuando ocurre esto y realmente si estáis viendo el balance, lo que es la distribución del profile es balanceado. Viene de otro profile de otra semana que estamos viendo también bajista, o sea que más o menos la tendencia es bajista. Estáis viendo en el medio largo plazo es bajista. Y ahora tenemos el lunes, que el lunes pues de momento vemos que ha roto también a la baja. Y en caso de que el martes confirme, pues podríamos buscar objetivos hasta el área de valor. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, ya lo estáis viendo claramente que el tramo no es muy suculento. Estamos hablando de unos 60 pips hasta aquí. Habría falta ver desarrollo del precio, donde rompe el martes con respecto al lunes, pero en principio este par pues no lo veo muy viable, a no ser que nos esperemos a la rotura del área de valor baja. Y a partir de aquí evaluar cortos, pero esta zona no la operaríamos. Y por último ya nos queda la libra contra el neozelandés. Estáis viendo que la libra contra el neozelandés, pues bueno, el balance inicial fue roto a la baja la semana pasada, pero se quedó en balance. Estáis viendo que aquí el rango total
La semana anterior tuvo, pues como estáis viendo, un balance amplio, 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 amplio. Esto es un movimiento fuerte que hubo de alguna fundamental. Estáis viendo que balance inicial más amplio tuvo. Generalmente cuando ocurre un balance tan fuerte inicial es mejor desestimarlo también, pero que estáis viendo que sí que posteriormente el martes, miércoles, sí que rompió, aunque se mantuvo después en los últimos días en rango, ¿no? Aquí tenemos otra semana también, pues prácticamente en rango. Aquí hizo como un doble techo, doble suelo, perdón. Después hizo un impulso hacia el alza, pero bueno, prácticamente esto es un profile, aunque se puede llamar, por la distribución es ligeramente bajista, pero ya estáis viendo que claramente más bien en rango, ¿no? Este más de lo mismo, prácticamente, aunque el balance inicial estáis viendo que ha sido roto a la baja y después el resto de días, pues aunque han hecho como una rotura en falso, se han ido hacia el alza, pero en el conjunto de la semana prácticamente es una estructura en rango. Aquí sí que venimos de, bueno, de otra semana anterior alcista, otra semana prácticamente que se puede considerar en rango, viendo esta estructura prácticamente. O sea que no tenemos una tendencia clara aquí. Y como estáis viendo, el día de hoy, pues bueno, está siendo bastante amplio. Ya estáis viendo que ha roto aquí por la parte superior, pero conforme ha roto, se ha ido ahora otra vez a la baja. Aquí, pues, lógicamente, solo buscaríamos ya largos. O sea que el precio debería otra vez ir hasta esta zona de aquí y buscar la rotura de esta cola de aquí. O sea que debemos esperar a ver cómo se va desarrollando. En caso de que finalmente esto rompa a la baja, aunque aquí hay una confluencia de bastantes, como estáis viendo, bastantes zonas de soporte, de POX de semanas anteriores. O sea que aquí esta zona está más complicada de que realmente consiga bajar. Aquí pues la única entrada sin algo clara sería que fuera hacia el alza y rompiera el rango el martes, rompiera el rango del lunes. Hasta al menos pues este pico de aquí, estamos hablando de unos 232 pips. ¿eh? O sea que ya veremos a ver cómo va desarrollándose este par para ver si da entrada en largos solamente. Solo evaluaríamos aquí los largos. Y bueno, con esto pues ya hemos revisado todos los pares de divisas, con lo que bueno, durante la semana pues iremos viendo a ver qué pares nos dan oportunidad. Pues nada más, hasta el siguiente vídeo, un saludo y buena suerte.